Bueno, saludamos al canciller de la República, Juan Carlos Holguín, que aparte de canciller, ministro, ha sido una de las personas parte de este proceso muy importante, el proceso de Guillermo Lasso. Estamos en un punto muy difícil, ojalá hoy se resuelva, pero se resuelve bajo ciertas condiciones que ponen al gobierno en una situación muy complicada. ¿Usted qué puede decir de todo lo que está pasando como persona cercana al presidente Lasso, primero, y como parte del proceso? Buenos días, Milton. Un saludo a todos los televidentes. En primer lugar, mi solidaridad con las Fuerzas Armadas, con la policía. Un nuevo fallecido esta mañana al transportar un convoy con combustible. Mi solidaridad también con el ministro Carrillo, que indudablemente ha sido un referente en esta lucha de estos días, no por lo que está pasando en las manifestaciones, que pocas de ellas son legítimas en este momento, sino en esa lucha frontal contra los carteles, contra las estructuras criminales y por tratar de darle paz a este país. No podemos tener personas que pidan cabezas de ministros, y en eso la solidaridad de todo el gabinete con un ministro como él, como el ministro Lara, que han sido fundamentales para que el Ecuador vaya en esta senda de la paz. Mi solidaridad con los periodistas que fueron atacados una vez más ayer, extorsionados en un proceso de diálogo donde se decide en la puerta a quién entra, a quién no, cómo se transmite, cómo no. Y ahí es donde tenemos que entender que después de un año donde el presidente Lasso ha incautado ahora ya son casi 320 toneladas de cocaína, solo en los últimos 15 días, mientras se dan estas protestas, más de 10 toneladas de cocaína valoradas en casi 300 millones de dólares. Lo que vemos con algunos manifestantes vestidos con chalecos, cascos, herramientas que solo se utilizan en las mineras, podemos entender que se les ha ido de las manos. Sin embargo, el diálogo siempre será el camino. Soy respetuoso del proceso de diálogo que sigue en marcha. Esperemos las definiciones políticas que se deberían dar el día de hoy. Como canciller tuve que estar presente en los procesos la semana pasada, puesto que había un tercero en la mesa que fue, por confidencialidad no puedo decir, pero fue una institución internacional que testificó absolutamente todo lo que sucedió y que finalmente no llevó a buen puerto porque hubo una echada para atrás, por decirlo así, del señor Issa y una persona ligada a él que no es de la dirigencia indígena. ¿Usted cree que todo está concatenado, encadenado, todo tiene que ver? Habla de minería ilegal, delincuencia organizada. El otro día mencionó el tema de esta banda Picachús que habría atacado al convoy militar en la mitad del mundo. ¿O se infiltraron? Cuando uno está de este lado de la sociedad, me refiero en el gobierno y en la toma de decisiones, uno accede a muchísima información que a veces ya en el fuero interno de cada persona uno no quisiera tenerla, porque pierdes esperanza, porque te das cuenta el daño que hizo el correísmo a este país, permitiendo que estas estructuras estén en cada barrio de nuestro país. Niños cuyo futuro, en vez de estar pensando en educación, en una profesión que les permita salir adelante, lo que tienen son estructuras criminales que les meten en el microtráfico desde muy niños, la droga H, entre muchas otras. Y lo que hay es lo que algunos analistas ya han empezado a notarlo. Santiago Basabe, en una entrevista muy crítica con el gobierno, por cierto, puede tener razón o no en algunos argumentos, pero en lo de fondo, menciona ayer esta infiltración precisamente de estas guerrillas urbanas con la manifestación. Es cuestión de leer el estallido para entender lo que el señor Issa, que vuelvo a insistir, no necesariamente representa las legítimas demandas de los pueblos indígenas, que son estructurales y que hay que atenderlas inmediatamente. Y para ello el presidente Lasso ya ha dado una serie de medidas. Pero estas guerrillas, estas estructuras, aprovechan estas manifestaciones para la generación de caos, pero hay que entender otra cosa. ¿Qué es lo que pasaba en estos días y cuál era el armaje? Indudablemente lo que estamos viendo en la Asamblea. Y ojalá el presidente de la Asamblea el día de hoy llame de una vez por todas a una votación. Él no puede tener en vilo al país de esta manera, porque la autocreación de la conmoción social
a través de grupos que finalmente asesinan militares, generan la muerte de ciudadanos. El pasado día sábado en Amaguaña, una chica falleció porque se accidentó con uno de los obstáculos de vías y la ambulancia no pudo llegar por otro obstáculo a pocos metros. Y los manifestantes salieron corriendo. Siguen perdiéndose vidas, estamos informando a la CIDH a diario de esto que sucede, los ataques a los periodistas, la quema de instituciones públicas y también la violación a espacios diplomáticos. Esto es algo que no se había dado ni siquiera en el año 2019 y lo vemos ahora con mucha violencia, mucha criminalidad. Es allí donde tenemos que estar atentos a hacer esa separación entre el legítimo derecho a la protesta y esta infiltración de la que ha advertido el mismo señor Issa, que se le fue de las manos de grupos violentos, grupos de guerrilla urbana. Señor Canciller, buenos días. Y a propósito de esto que usted menciona, ¿no? El presidente de la República en una entrevista a un medio internacional decía, las movilizaciones las comenzó el señor Issa, pero se le montó el correísmo, lo señaló así. Usted acaba de decir, he mantenido informados internacionalmente a organismos, sé que lo ha hecho a Ginebra, a Washington. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Bélgica? También lo han mantenido informados de lo que pasa a propósito de que usted también ha hecho declaraciones refiriéndose a la intromisión del expresidente Rafael Correa. Así es, Liz, lo hemos hecho de forma permanente, pues no es posible que desde Bélgica, como lo he dicho en algunas intervenciones anteriores, se generen mensajes de inestabilidad a nuestra democracia. La desestabilización es también una acción que no está permitida y sobre todo en nuestra relación con la Unión Europea, donde compartimos quizás tres principios fundamentales: el de los derechos humanos y su protección absoluta, el de la democracia y el de un Estado de Derecho. ¿Pero eso ha generado alguna respuesta? Esas coincidencias en conjunto, no podemos permitir que el señor Correa se convierta en el líder de una desestabilización a través de su agrupación política. ¿Pero eso ha generado alguna respuesta a propósito de que también está pendiente una respuesta de Bélgica en decir cuál es el estatus del señor Correa? Y esto dentro del marco del proceso de extradición que está llevando a cabo el Ecuador. El día de ayer recibimos una contestación del gobierno del Reino de Bélgica en la cual mi homólogo me informaba que ya han sido entregadas todas las cajas que contienen el pedido de extradición que la Corte Nacional de Justicia del Ecuador me ha solicitado a mí y a la Cancillería trasladar a Bélgica hace algunas semanas. Esto ya está en manos de la justicia de Bélgica y nuestra Cancillería trabaja también en el traslado de información que tiene la Corte Nacional de Justicia sobre el proceso, especialmente desde el punto de vista legal. No podemos saber el estado del señor Correa en Bélgica. ¿Usted no le preguntó la al canciller comisaría de apátridas y refugiados es una comisaría independiente. Sin embargo, vamos a conocerlo en este proceso. Lo que sí no podemos dejar de insistir es que no puede haber un ciudadano, en calidad que sea, fuese en calidad de turista en ese territorio, que conspire permanentemente contra la democracia de nuestros países. ¿Usted le dijo eso al canciller de Bélgica? Lo hemos dicho con estas palabras, Milton. ¿Con qué palabras? ¿Que Rafael Correa está conspirando? Mire, es evidente que públicamente él, y sobre todo a través de una herramienta que parecería absurda, pero esta es una herramienta hoy muy poderosa, el Twitter, que en varias partes del mundo, inclusive en Europa, cuando se afecta la democracia, tiene una limitación en su uso. Y yo creo que es hora de que la Unión Europea, Bélgica, puedan entender bien y comprender cuál es la situación jurídica del expresidente Correa y sobre todo que no puede desestabilizarse las democracias de nuestra región. ¿Qué dijo Bélgica? ¿Qué dijo el canciller Bélgica? Esperamos, yo no puedo hablar sobre los temas diplomáticos que mantenemos digamos, en conjunto, formalmente una pero queja. se va recibiendo la información y será un proceso de análisis como el que tenemos en cada uno de nuestros países. Sí vale la pena mencionar que tenemos una gran relación con el gobierno del Reino de Bélgica, tenemos varios temas que están en camino y también con la Unión Europea, donde precisamente hace pocas semanas estuvo acá la comisaria de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, quizás una de las visitas de más alto nivel que se hayan dado en la historia del país con la Unión Europea.
Y ella ha sido acá testiga de, primero, las intenciones del gobierno de generar un diálogo por las necesidades de los ecuatorianos. Nosotros aceptamos a raíz de esa visita el pedido de diálogo que hizo la Unión Europea junto con Naciones Unidas, con la sociedad civil. Hemos mantenido 2 reuniones con la sociedad civil, un cruce de misivas. Estamos analizando precisamente una propuesta de la sociedad civil alrededor de una comisión de investigación por lo que ha sucedido acá en torno a las manifestaciones. Y ellos han podido ver cuáles son los principios que guían este gobierno. Y debería estar claro, especialmente para la Unión Europea, lo que sucede allá con algunos ciudadanos que con libertad se trasladan de país en país y desde aquellos lugares desestabilizan la democracia. Pero, canciller, usted hace un momento mencionaba que esto también se sustenta en lo que hoy debate la Asamblea, en esa iniciativa propuesta por UNES. Ellos han dicho que posiblemente no reúnan los votos, pero que en todo caso el mensaje es claro. O el gobierno enrumpa su plan de gobierno o va a tener que irse a la casa porque hay otros mecanismos que también lo permitan. Como canciller, yo no puedo dar una opinión política sobre lo que está sucediendo acá. Sin embargo, es evidente y hacia la comunidad internacional lo hemos expresado con firmeza que el intento de desestabilización vestido de constitucional, porque hay que decirlo así, con habilidad, ellos intentan autogenerar la conmoción social, y me refiero a ellos, a las personas del partido del expresidente Rafael Correa, intentan vestir como constitucional una posible conmoción social para generar este proceso de destitución. No han podido, no lo podrán. Los próximos 3 años este gobierno demostrará que la democracia y un principio de defensa del Estado de Derecho y de la libertad son los que generan bienestar en nuestros ciudadanos. Siempre nos levantaremos después de estos intentos de golpe a la democracia, y sobre todo ellos quedarán muy mal. Hoy ya el señor Pavel Muñoz, leí un tuit donde decía que lo de la Asamblea era simplemente un desfogue para que se lleve el diálogo. Las personas, los ciudadanos que han tenido que sufrir, aquellos que hoy no tienen medicinas, aquellos que hoy 2 ramas de cebolla les cuesta $2 porque hay un desabastecimiento brutal, aquellos productores que han tenido que botar huevos, que botar leche, se darán cuenta de quiénes originaron este caos. Pero si el gobierno supera esta crisis, canciller, tendrá que corregir muchas cosas. Lo hemos dicho. ¿Están conscientes de que también por algo explota todo esto? Primero, que no es un problema después de un año de gobierno, hay un problema estructural, hubo una pandemia de por medio, pero efectivamente dentro de lo legítimo de la protesta social hay que escuchar, y tenemos, gracias a Dios, un presidente que siempre escucha y es una persona que tiene muchísima intuición para darse cuenta dónde corregir. Por ello ha generado, por ejemplo, para los pueblos rurales, campesinos, indígenas, una serie de medidas, un paquete de más de $600 millones para lograr hacer un plan específico que consta dentro de esos 10 puntos de la CONAIE, que ahora ya no son 10, son cerca de 15 o 16 según lo que vimos el día de ayer. ¿El presidente va a sacar al ministro del Interior? Pero yo no puedo dar esa respuesta, Milton, no soy la persona encargada para responder, pero vuelvo a dar mi solidaridad al general Carrillo porque él ha sido indudablemente una de las personas que con éxito ha defendido la paz en este país, no de las manifestaciones, sino de esas estructuras criminales que se esconden detrás de la protesta. Gracias, canciller. Juan Carlos Holguín, canciller de la República.